Hermanos y amigos, Dios los bendiga. Llama a su hermano Randy Adames, siervo de Jesucristo por la misericordia del Señor. En esta mañana estamos aquí para traer una palabra que el Señor nos ministraba anoche sobre la seguridad en Dios, sobre confiar en el Señor. En estos momentos donde estamos, que a nivel mundial todo el mundo está inseguro, está asustado por la pandemia que estamos viviendo, es necesario que nos enfoquemos en la palabra de Dios, ya que en ella es que vamos a tener seguridad para estos tiempos. Antes de transmitirte estas palabras que Dios me dio, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que active la campanita, para que puedas ver los mensajes que tenemos, los mensajes, conferencias, cánticos de algunos hermanos, y que pueda compartir esta palabra hacia otros hermanos. Así que en esta mañana queremos darte la palabra que está situada en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, comenzando en el versículo 15. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?». La palabra de Dios nos habla en el libro de Reyes, en el segundo libro, en el capítulo 6, que el rey de Siria buscaba la manera de cómo capturar, de cómo hacerle una emboscada al rey de Israel. En varias ocasiones lo intentó y no pudo. Este hombre se turbó al ver que sus planes en contra del hombre de Dios, en contra del Hijo de Dios, no se llevaban a cabo. Y comenzó a pensar que entre sus filas había una persona traicionera que estaba a favor del rey de Israel. Uno de sus criados, uno de sus sirvientes le explica y le dice que en Israel hay un hombre que lo que él hace en lo más íntimo de su habitación, ahí él lo ve porque es un hombre de Dios. Este rey se turba y manda a buscar a Eliseo, manda a capturar a Eliseo, no con un hombre, no con 2 soldados, sino con un batallón para capturar a un solo hombre de Dios. Aquí nosotros vemos algo, hermano, y es que el rey de Israel no era avisado simplemente porque Eliseo quería, ni porque Eliseo se lo soñaba, sino porque el que estaba preocupado por la protección de su hijo era Dios. Dios era que le mostraba al profeta dónde estaba la emboscada que le tenían a su hijo. Dios era que estaba al pendiente, estaba al cuidado de su rey y de su pueblo, dándonos a entender a nosotros, hermanos, en esta mañana, que no importa la emboscada que el enemigo te quiera hacer, Dios te va a proteger de ella porque tú eres su hijo, porque tú eres su siervo, porque tú eres su sierva. Por más planes malvados que el enemigo quiera hacer en contra tuya, no van a llegar a ti porque Jehová está contigo. Aunque tú veas la situación difícil, no despojes tu confianza en el Señor. Me llama la atención de que Eliseo era profeta en Israel, Siria era otra nación. Pero cuando tú eres un hombre de Dios, cuando tú eres un hombre íntegro ante la presencia de Dios, aún en el infierno saben que tú eres un hombre de Dios. Aún en la tiniebla saben que tú eres una mujer de Dios. Esta gente que eran otra nación, que tenían dioses paganos, reconocían que Eliseo era un hombre de Dios. Reconocían que Eliseo era un hombre que se guardaba para Dios. Si tú quieres que aún tus enemigos, si tú quieres que aún los que no le temen a Dios reconozcan que tú eres un hombre de Dios, vive una vida agradable a la palabra de Dios. Dice la palabra que le dijeron: el profeta se encuentra en Dotán. El enemigo sabe dónde tú vives. El enemigo sabe dónde tú estudias, dónde tú trabajas. El enemigo sabe dónde está tu familia. El enemigo sabe todo lo que tú haces. Pero aún así no puede tocarte porque Dios está contigo. No puede hacerte daño porque la mano de Jehová está a favor tuya y de los tuyos. ¿Tú crees que todo este tiempo el enemigo no sabe dónde nos movemos, no, dónde andamos? Él lo sabe. Pero él sabe que a ti te cuida el león de la tribu de Judá. Que a nosotros nos cuida el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él no puede hacer nada contra nosotros mientras Jehová no se lo permita y mientras el favor de Dios esté a favor nuestro. La palabra nos habla que cuando ellos llegan a Dotán, que sitúan la ciudad, Giesi, el siervo que le servía al varón de Dios, en el versículo 15 donde leemos, se levanta de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército tenía situada la ciudad. Lo que me asombra es que Giesi, con tanto tiempo al lado del varón de Dios, no tuvo la confianza en Dios que tuvo el varón de Dios Eliseo. Porque Giesi se turbó cuando vio aquellos carros, aquel ejército, se asustó, tuvo miedo. Hoy en día es lamentable que la pandemia que vivimos ha asustado a muchos hombres y mujeres de Dios.
Aquellos que dicen que confían en Dios, aquellos que dicen que Dios es su sanador, hoy andan con miedo por la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Tú y yo, iglesia, no estamos llamados a tener miedo. Tú y yo no estamos llamados a desanimarnos. Tú y yo estamos llamados a confiar en el Señor, a perseverar en la fe que hemos emprendido desde el día que conocimos al Señor. ¿De cuántas enfermedades Dios no nos ha librado? ¿De cuántas situaciones Dios no nos ha librado? ¿Por qué Él no lo va a hacer de esta? Si como quiera, Él sigue siendo Dios y para Él no hay nada imposible. Giesi, en vez de creer que Dios era más grande que ese ejército, se turbó y tuvo miedo y vino donde el varón de Dios. Eliseo, como era un hombre de Dios, que sabía en quién había confiado, que sabía quién era su Dios, le dice en el capítulo 16, él le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hoy en día, iglesia, Dios te dice, no tenga miedo del coronavirus. No tenga miedo de esta enfermedad que lamentablemente está metiendo en miedo a la humanidad, porque yo estoy contigo para librarte, dice Dios. Es verdad que los sirios tenían rodeado a Eliseo. Es verdad que el enemigo estaba ahí. Pero aún era más verdad que eran más los que estaban a favor de ellos que los que estaban en contra. El problema es que cuando miramos con los ojos terrenales, como miró Giesi, no vemos la grandeza de Dios, no vemos la protección de Dios. Eliseo tuvo que orar para que Giesi abriera los ojos espirituales. Y hay gente que aunque le sirven a Dios, que aunque andan con gente que le sirven a Dios, tienen que abrir los ojos espirituales para que vean que la situación que está pasando no se escapa de las manos de Dios, sino que Dios tiene el control de esta situación que está pasando. Dios tiene el control, hermano. Aunque veamos que se reportan 495,000 infectados a nivel mundial, más de 20,000 muertos, Dios tiene el control de todo. Dios sabe lo que va a pasar con este coronavirus y sabe cuándo Él lo va a detener. Ahora nosotros estamos llamados como iglesia a ser Eliseo en estos tiempos. Un hombre que a pesar de estar en peligro, su confianza se mantuvo en Dios. Iglesia, tú y yo estamos llamados a ser fuente de fe y de esperanza para aquellos que no conocen a Dios. El mundo se podrá turbar por esta situación, pero tú y yo no, porque tú y yo sabemos la grandeza de nuestro Dios. ¿Acaso no libró Dios a los egipcios de mano de Faraón? ¿No abrió el mar para que cruzaran? ¿Acaso no sanó Jesús a la mujer del flujo de sangre? ¿A la hija de la mujer cananea? ¿Acaso no dio vista a Jesús a los ciegos? ¿No resucitó a los muertos? Entonces, si nuestra confianza está puesta en ese Jesús que hizo lo que nadie pudo hacer, no desmaye. Sigamos confiando, sigamos creyendo, sigamos como un Eliseo que tuvo confianza en el Señor y vio la mano de Dios obrando. Sin tener que levantar su mano, Eliseo nada más le oró a Dios. Él ensegó los sirios y los sirios no pudieron tocar a Eliseo. Quiero decirte, hombre y mujer de Dios, no importa en cualquier lugar del mundo que tú estés, que esa enfermedad no te va a tocar. No te turbe. Toma la medida que se ha establecido en tu país, en tu nación, porque hay que someterse a las leyes terrenales. Pero no te asustes porque cada día tú oigas más casos. Mientras más casos tú oigas de enfermedad y de muerte, que aumente más tu alabanza, que aumente más tu adoración, que aumente más tu confianza en el Señor, que aumente más tu búsqueda. Vamos a sacarle lo positivo a este espacio que estamos pasando en nuestras casas, a estos encierros. Vamos a nutrirnos más en Dios. Vamos a tener una experiencia más íntima con Dios. Vamos a hacer que cuando salgamos de esta cuarentena, el nivel de gloria, el nivel de búsqueda que teníamos antes de entrar, sea mayor ahora que salgamos de esta situación. Si antes tú orabas media hora, ahora que salga orando una hora. Que salga con más conocimiento de la palabra de Dios. Así que en esta mañana, iglesia, te pedimos y te exhorto de parte de Dios que confíe. No sea un Giesi que se turbe. No sea un Giesi que tenga miedo. No te turbes por lo que esté pasando. Sea un Eliseo que confía de que Jehová está con él y que es más grande el que está con él que el que está en contra. Dios es más grande que el coronavirus. Dios es más grande que el cáncer, que el SIDA. Dios es más grande que toda enfermedad que pueda aparecer. Y Él está contigo como poderoso gigante. Así que confía en el Señor que Él está contigo. Muchas bendiciones y te pedimos que motives a aquellos que no conocen a Dios, que les dé una palabra de esperanza para que ellos sepan que a pesar de todo esto hay una iglesia que está confiada en la protección de Dios. Dios te bendiga. Te pido nuevamente que compartas esta palabra
que te suscribas a nuestro canal y que sigas esperando los videos que estaremos subiendo para la gloria de Dios. Dios te bendiga y sigue confiando en el Señor.